Ideas millonarias. 44 estrategias que cambiarán tu vida. Por Juan Diego Gómez. Cómo leer un libro en un día. Idea millonaria número 42, lee distinto. Quienes me siguen en las redes sociales o han tenido la oportunidad de leer alguno de mis libros anteriores saben del amor que profeso por la lectura. Si me preguntas por la actividad o inversión más rentable que he tenido en mi vida, sin vacilarlo diría que ser un lector voraz. Cuando tú compras un libro por montos que suelen ser bajos frente al beneficio obtenido, no solamente estás poniendo información útil en tu cerebro, sino también, por muy poco, estás conociendo a una persona que, a través de su pluma, vierte en las páginas toda su experiencia, éxitos y desvíos. Lo anterior no es poco. Solo piensa en los esfuerzos del autor para escribir una publicación, sus horas de desvelo, su devoción por plasmar en el papel toda una trayectoria y su afán por compartir sus conocimientos son bondades no solo dignas de imitar, sino también destinadas a inspirar. No han sido pocas las veces en las que públicamente he afirmado que los 10 libros más importantes que he leído en mi vida eclipsan por completo lo que aprendí pacientemente en la universidad. Qué bueno hubiese sido que a mis manos y con mayor prontitud hubiera llegado la magia que con tanto amor derramaron mujeres y hombres a lo largo de la historia. En cierta ocasión un periodista me preguntó por aquello de lo que me arrepentía en mi vida. Sin que pasara mucho tiempo le dije que si existía un motivo de arrepentimiento, tendría que pasar por la demora que le di a la inteligencia emocional como práctica habitual, así como a una mayor espiritualidad como razón de inspiración. Que esa inteligencia y esa espiritualidad habrían sido desarrolladas mucho más rápido, si por ejemplo, libros como el ya famoso bestseller de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, hubiese pasado ante mis ojos a una edad más temprana. Ni que decir de libros como Tus zonas mágicas, El poder de la intención, El cambio, Inspiración y la fuerza del espíritu, todos de Wayne Dyer, y para solo citar algunos de los muchos que he leído de ese autor. Con el tiempo he entendido que es vital llevar a nuestra mente información útil, diferente y, por qué no decirlo, mágica, que los mejores escritores del planeta tienen para compartirnos. En buena hora y con mucho acierto, alguien se atrevió a decir que no existía diferencia alguna entre una persona que no sabe leer y otra que no lee. Como ya lo citara con brillo Santa Teresa de Jesús, leo para cultivar con esmero mi sensibilidad, y así percibir lo imperceptible, ver lo invisible, tocar lo intangible, Dios, que se manifiesta, es decir, se me revela. Y yo que tengo fe porque lo acojo. En una era en la que la tecnología, con Internet, las redes sociales y el consumo de video a la cabeza parecieran eclipsar otras prácticas, yo reivindico la importancia de la lectura y del libro en particular, como la virtud infinita que es. No son pocos los días en los que me invade un espíritu de orfandad luego de haber devorado toda una pila de libros, y haberlos releído incluso, para luego darme cuenta de que no tengo nada nuevo para leer en mis manos. Cuando transitoriamente este material se agota, un apetito voraz, o como ya lo dijera ese famoso referente, Napoleón Hill, un ardiente deseo se apodera de mí para ir en la búsqueda de nuevo material en librerías físicas o por medio de Internet. Leer no es solo acumular conocimientos, leer es una sublime práctica que nos debe conducir a un mayor estado de conciencia y sabiduría. Una ventana que se abre para que ingrese un aire fresco que nos haga sentir vivos y que nos recuerde lo maravilloso que es existir. En muchas ocasiones, la lectura y su consecuente inspiración me han permitido crear un negocio, desarrollar un producto que posteriormente vendo, grabar un video, superar un defecto y llamar a esa persona de la cual me había distanciado por años. Hasta allí ha llegado la importancia de los libros. Un cierto día, uno de mis hijos me dijo, «Papá, leer es aburrido, ¿cómo haces tú para leer tanto?» Lo primero que se me ocurrió fue decirle, «Hijo, me gusta leer sobre aquellos temas que sé que me ayudarán a ser una mejor persona, un mejor conferencista o alguien más sabio en los temas de mi interés. A mí no me gustaría leer sobre un tema que no me interese. El tiempo es muy precioso, aquellos días que se van ya nunca más vuelven,
por lo que resulta importante intuir o averiguar por lo que vas a leer antes de iniciar. No tengo el más mínimo afán en perder el tiempo o leer cosas que no me aporten. Así, es claro entonces que tú no me estás diciendo que no te gusta leer, sino más bien, que hasta ahora no has encontrado algo que disfrutes y te apasione. Estoy seguro que mi hijo entendió el mensaje. Hoy lee más sobre lo que le apasiona, y procuro también leerle con frecuencia al igual que a mi hija. Eso es algo muy importante desde mi punto de vista, y para tener en cuenta, no todas las lecturas nos tienen que gustar, no todos los temas nos tienen que interesar, no todos los libros son dignos de terminar. Tú puedes ser un amante de los deportes, pero estoy seguro de que no todos los deportes te gustan. Puedes disfrutar y tener por hobby la música, lo que no significa que abraces todos los géneros musicales. Igual con los libros. Debo confesar, eso sí, que me sorprende la falta de consistencia de muchas personas que dicen querer progresar pero que poco hacen para volverlo realidad. No son escasas las ocasiones en las que me encuentro con personas con serias limitaciones financieras que paralelamente no leen y que tienen por apetito principal en su tiempo libre ver telenovelas y realities. Cuando les digo que su realidad solo es el resultado de sus hábitos, me dicen que, aunque es cierto, no tuvieron en sus padres el ejemplo del amor por la lectura, que poco o nada se les ha inculcado en su vida sobre el hábito de leer y su importancia, y que cuando deciden por fin hacerlo, suelen quedarse dormidos, cansarse o llegar hasta la mitad del libro. ¿Qué hago, Juan Diego? Mi respuesta siempre es la misma: los defectos desaparecen cuando tienes una gran motivación por la cual vivir. Si en la lectura, aparte de disfrutarla, tú encuentras la solución para muchos de tus problemas, pasarán las horas en las que sumergido en ella ni te des cuenta del paso del tiempo. A estas alturas de la reflexión inicial deberá quedar clara la siguiente moraleja: disfrutamos lo que nos beneficia, le dedicamos tiempo a aquello que sé que mejorará nuestra vida o que, como mínimo, nos hará más felices. Un método que me funciona para leer más libros. Uno de los mensajes más controversiales que he puesto en las redes sociales decía lo siguiente: lee el mismo número de horas que duermes. No pasó mucho tiempo para que una mujer cercana a mi familia me dijera: estuve hablando sobre lo que pusiste en las redes en torno a las horas de sueño y mi esposo me dijo que cómo era posible leer 8 horas diarias, que si Juan Diego se había vuelto loco. Yo no dije que había que leer 8 horas diarias, afirmé. Con 5 o 6 horas basta, que son por cierto las que considero necesarias para dormir diariamente y que son de hecho las que duermo. Ella replicó: pero si no duermo 8 horas diarias no tendré la energía suficiente para el resto del día y de esa manera poder leer más. Mujer, seguí diciendo, las 8 horas diarias de sueño no son necesarias para todas las personas. Para quienes creemos en alimentarnos bien, hacer ejercicio con regularidad, meditar y tomar agua en abundancia, 5 o 6 horas diarias bastan y sobran. No he inventado esa práctica, por cierto. Si revisas la historia, encontrarás que personas de la talla de Napoleón Bonaparte, Thomas Edison, Viktor Frankl, Albert Einstein, Paramahansa Yogananda, entre otros, dormían muy poco, y estoy seguro que de que no te faltarán elogios para juzgar su trayectoria y brillantez. Así suene a herejía, llegará el día, y no está muy lejano, en que los hábitos de un ser humano y las medicinas que a su disposición estén le permitan dormir aún menos de 5 o 6 horas diarias, o simplemente, no tener que dormir todos los días. No te sorprendas con lo que estás leyendo. En uno de los mejores libros que he leído, por cierto uno de los libros preferidos de Steve Jobs, llamado La autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, se da cuenta de personas con un alto desarrollo espiritual que en India, y en condición de vigilia, dormían muy poco o no lo hacían durante días. Para entenderlo, solo basta que abandonemos transitoriamente la parcela mental que hemos creado para vivir como hasta ahora, y como de hecho las mayorías viven. Solo atrévete a desafiar lo convencional, solo atrévete a ir más allá de los límites que hasta el momento has creado, solo permite, aunque sea por un momento,
que lo que hay allá afuera podría ser mejor que lo que hasta ahora acumulas en tu cerebro. Adoptar esta actitud de apertura te permitirá examinar nuevas posibilidades y vivir una nueva realidad. Al hacerlo hallarás, y no solo con las horas de sueño, un mundo lleno de nuevas y frescas opciones, pletórico de nuevas prácticas y cosas por hacer. Decirte que debes dormir 8 horas porque de lo contrario no funcionas es como decirte que tienes que comer carne todos los días o tomar leche todos los días, porque de lo contrario morirás de hambre. Haz la prueba y llegarás a sorprenderte de lo que eres capaz. Suelo dormir entre las 12 de la noche o 1 de la mañana y las 6 de la mañana, 5 o 6 horas de sueño me bastan para reponer energías e iniciar una nueva jornada. Estoy seguro de que si tú estás en modo hervir, no requerirás de mayor descanso, pues tu propio ritmo impone una dinámica mayor, una vibración más alta, un apetito insaciable que va en pos de cumplir con tu propósito de vida, aquello que le da sentido a tu existencia y por lo que un ser superior te ha puesto en este mundo. Reitero que me cuesta entender cómo tantas personas que dicen querer más ingresos y disfrutar de una vida fascinante duermen tantas horas diariamente sin siquiera sonrojarse. En jornadas de desvelo, intencional por cierto, y habiendo acudido a la criticada mezcla de café con Coca-Cola que he hecho pública, he llegado al balcón de mi casa, a las 2 o 3 de la mañana, para registrar con sorpresa cómo todos los que me rodean se encuentran durmiendo, o al menos eso parece. Pregunto para mis adentros, ¿acaso muchos de ellos no sabrán que a esta hora los mercados financieros en muchos lugares del mundo están en plena ebullición? No son ellos mismos, los que duermen, quienes al salir el sol se levantarán para imprimir una nueva hoja de vida, que será enviada a muchas empresas a las que están dispuestas a alquilársele por un salario bajo? ¿No son acaso los que siguen durmiendo los que en múltiples ocasiones se quejan por la falta de oportunidades y por lo supuestamente difícil que está la situación? Contradicciones de los seres humanos que nos exponen a vivir una vida por debajo de nuestras posibilidades, una vida poco digna de imitación, una vida que nos hará pasar de largo como referentes de futuras generaciones. Luego de analizar las horas que puedes dedicar a la lectura, pasemos al detalle de cómo leer libros más rápido, sin que tengas que estudiar lectura rápida o ponerla en práctica. Aclaro que yo estudié lectura rápida, me gradué como lector rápido, pero poco lo practico. Total, no te estoy diciendo que debes estudiar lectura rápida para leerte un libro al día, como lo hago con frecuencia. Avancemos, así como tú conoces una ciudad sin tener que comer en todos sus restaurantes, orar en todas sus iglesias o visitar todos sus parques, igual puedes conocer un libro. Tú no tienes que leer cada una de sus páginas para decir que lo leíste. Lo importante es que aquello que te interese y sume a lo que quieres pueda ser leído. Cuando conozco o visito por primera vez una ciudad no me interesa recorrerla en su totalidad. Tengo un plan para recorrerla y voy directo a lo que me interesa o simplemente transito por sus calles, respirando su aroma y deteniéndome en un buen restaurante o donde nos sorprenda el atardecer. De igual forma, no es de mi interés en los llamados libros de no ficción leer cada una de las páginas que contenga el libro. Con el transcurso del tiempo me he vuelto un agudo detector de aquello que considero que sea importante para lo que busco. Una especie de sexto sentido o intuición avanzada, alimentada por años de lectura intensa. No me interesa, por ejemplo, leer en detalle cada una de las citas o ejemplos que el autor quiera destacar. Basta, en muchos casos, entender el argumento principal o idea central que pretende exponerse. Con esto en mente podemos ahorrar muchos minutos, horas incluso, para luego sí detenernos en lo que nos interesa. Otro aspecto a tener en cuenta es saber que al comienzo de cada párrafo suele hallarse la idea principal que posteriormente se desarrolla. Esto significa que al principio del párrafo suele estar presente la sustancia o contenido principal de lo que quiere exponer el autor. Asimismo, es útil no perderse de lo que está resaltado en negrillas y lo que está escrito en otro tipo de letra, como cursiva, por ejemplo.
Una de las mayores ventajas que tienen los libros de educación financiera, espiritualidad y biografías, mis géneros preferidos, y que pueden hacer parte del género de la no ficción, es que podemos leer el capítulo 4 sin tener que haber leído previamente los 3 primeros. Así, podrás empezar a leer lo que resulte de tu interés sin tener que pasar por cada una de las páginas de la publicación. Lo anterior no es posible en los libros de ficción. En estos, lo que se diga en la página 10, para solo citar un caso, es prerequisito para entender lo que viene en las páginas siguientes. Por cierto, y es solo mi opinión, esto resulta bastante inquietante y no estimula la lectura de la publicación. Imagínate por ejemplo un libro de 500 páginas cuya trama inicial es de tu agrado, luego, en la página 400 descubres que el libro ha perdido relevancia o está teniendo un final ciertamente decepcionante. Demasiado tarde. Las horas que le has dedicado parecieran haberse perdido. Como sugerencia te digo entonces lo siguiente, lee siempre libros que no solo te entretengan y provean distracción, sino también libros que te cambien la vida a través de la inspiración y el conocimiento y en los que, desde el principio, puedas escoger lo que te interese leer, hasta donde sea posible, claro está. Me preguntan qué tan conveniente es fijar un número mínimo de libros a leer durante un año. Mi respuesta pasa más por la calidad de los libros que por la cantidad de ellos. Ahora bien, si las dos cosas se cumplen, cantidad y calidad, estaremos en el mejor de los mundos. Recuerdo por ejemplo que en las ya famosas promesas de cada 31 de diciembre, dije que para el año siguiente leería como mínimo 25 libros. Mi compromiso con esa promesa fue tal que lo plasmé en redes sociales, para así obligarme interiormente a cumplirlo. La realidad demostró otro resultado, por fortuna mejor. En menos de 6 meses ya había leído los 25 libros, y desde el mes 7, julio, ya leía entre 10 y 12 libros por mes. Debo confesar que mi espíritu competitivo me lleva a querer superar el listón en muchas actividades que realizo diariamente. Una competencia conmigo mismo. En cierto momento, por ejemplo, me pregunté, ¿por qué solo 25 libros de donde saqué un número tan bajo? ¿Por qué una meta tan normal para una persona que se precia de ser púrpura? 25 libros son cerca de 2 libros por mes, nada, me dije a mí mismo. Así las cosas, sobre la marcha recompuse el camino, subí el listón o vara, y fijé una meta ya mucho más ambiciosa. Debo decir que esta práctica de subir mis exigencias no solamente la uso con los libros que leo, también con las horas que duermo, con el objetivo de dormir menos, con los ingresos que me pongo por meta, con el propósito de ganar más, o con las conferencias que dicto cada año por todo el mundo, que sean más y mejores. Si tú no eres autocomplaciente sino que por el contrario te exiges más a ti mismo, o como suelo decirlo públicamente, te pones más presión, el hábito de nuevos estándares que reten tus límites se convierten en una necesidad para ti, y al final del día en la razón por la cual los saltos cuánticos o progresos abruptos se convierten en realidad. No establezcas entonces metas tan tibias como para que termines decepcionándote. Más bien, y desde el principio, ponte metas ambiciosas que te obliguen a vencerte a ti mismo, para superar la fatiga y derrotar el maldito colchón, que te desafía diariamente en las noches y en las mañanas y que pareciera tener un imán incorporado en muchos hogares donde abundan el conformismo y las limitaciones de dinero. Ten la seguridad de que por más que creas estar haciendo cosas extraordinarias, que algunos bautizarían como épicas, llegará el momento en que mires hacia atrás y digas con poco tiempo por delante, me faltó. Esas palabras, que sonarán demoledoras, darán cuenta, o bien del conformismo que tuviste, o de la falta de autoexigencia para retarte e ir por lo que anhelabas. Nada más aplastante que una acumulación de y si hubieras en tu vida. Si compartes conmigo esa afirmación, no vaciles desde ya en imponerte y cumplir metas que pocos llevan a cabo. Cuando tú crees estar haciendo mucho, la competencia está haciendo más. Cuando tú crees tener ingresos muy altos, otros los tienen aún más altos. Cuando tú crees disfrutar de un salario elevado,
A otros ya ni siquiera les importa el salario. Si ya alguien hizo lo extraordinario que está pasando por tu mente, adelante, ve y supéralo. Si nadie lo ha hecho, pues sé tú el pionero, la primera persona en conseguirlo, y conviértete en un inmortal. ¿Quién dijo miedo? Mucho me temo que en un futuro libro, no te vaya a poner un libro por día en el título de un capítulo, sino más bien un libro por hora. Si lo anterior te suena surrealista o exagerado, solo recuerda la velocidad y contundencia con la que se producen los grandes cambios del planeta. Lo que en otro momento era imposible, como volar, hablar por teléfono sin tener conexión alguna o simplemente pagar tus cuentas desde tu computador, y para solo citarte 3 casos, son ya una realidad, que por cierto no sorprende a nadie. Los libros que más ideas millonarias me generan contrario a lo que podrías pensar, los libros que más ideas me han generado y más dinero me han producido no siempre han tenido que ver con finanzas o economía. Si tú quieres tener más ideas millonarias, si tú quieres abandonar la parcela mental que llevas construyendo por largo tiempo y que afloren nuevas ideas de negocios, ganadoras y que tengan por fin beneficiar a millones de personas, empieza por desarrollar una nueva mentalidad, relacionarte mejor e inspirarte mucho más de lo que hoy te inspiras. Públicamente he dado cuenta de la importancia de un fabuloso libro llamado Tus Zonas Mágicas. A través de sus páginas memorables, leí lo más acertado e inspirador que he leído en mi vida en temas de prosperidad y abundancia. Es posible que te sorprenda que el autor de dicha publicación no es financista, ni economista ni nada que se le parezca, es Wayne Dyer, un psicólogo norteamericano que pasó parte de su infancia en orfanatos y hogares de acogida, fue también un escritor prolífico y gran inspirador y al que me refiero en varias oportunidades en este libro. No es fortuito que lo haga, sin conocerlo personalmente, y solo reflexionando, viviendo y sintiendo cada una de sus palabras, logró influenciarme en gran manera para seguirle dando un vuelco a mi existencia, el mismo que comenzó años atrás, cuando la programación neurolingüística llegó a mi vida. No necesitas ser un experto en econometría o conocer los gradientes en un préstamo hipotecario para poder triunfar y tener ideas de negocios. De hecho, Warren Buffett, una leyenda en el mundo de las inversiones, llegó a afirmar: si para ser rico fuera necesario ser experto en matemáticas, creo que aún estaría repartiendo periódicos en Nebraska. Mucho me temo, y te lo digo con base en mi experiencia práctica, que sí que es importante relacionarte mejor con los demás, tener ideas distintas a las que sueles tener y lograr una mayor evolución espiritual. Seamos aún más concretos. Piensa por ejemplo en lo siguiente: el mismo nivel de pensamiento que hasta ahora acumulas será incapaz de producir nuevas ideas de negocios que conduzcan a un crecimiento cuántico en ingresos. La razón es muy simple: las ideas que tengas sin que cambies tu mentalidad, sin que nueva información llegue a tu cerebro, gravitarán alrededor de lo que hasta ahora has hecho. En lo emocional, recuerda que tú no eres lo que haces y lo que has estudiado, ni mucho menos la experiencia laboral que posees. Lo que tú eres tiene que ver con lo que produces en los demás y lo que les hace sentir. Nadie dirá de ti que le caes muy bien porque acumulaste una experiencia de varios años en las áreas de producción o ventas en una u otra empresa. Nadie lo hará, reitero. Pero sí que hablarán bien de ti cuando escuches a tu interlocutor, sin interrumpirlo, cuando le preguntes por lo que le importa, cuando aprietes con firmeza su mano una vez te lo presenten o cuando lo mires a los ojos, le sonrías o hasta te despidas con un abrazo, de esos de corazón, sinceros, rompehuesos, como suelo llamarlos y que tanto nos gustan. Razón tienen los estudios que dan cuenta de la importancia de una sonrisa, de una palmada en el hombro, de unas palabras estimulantes y a tiempo, de un liderazgo inspirador, en síntesis, para producir resultados. Todos los días invierte más tiempo y dinero en libros, seminarios y eventos que se ocupen de tu mayor inteligencia emocional. Y por favor, ten la humildad de reconocer que puedes mejorar. Muchas personas creen que están muy bien y que todo lo saben, si eso fuera cierto, y lo pregunto con respeto. ¿Por qué aún entonces no son millonarios?
¿Por qué no impactan hasta el momento a millones de seres humanos con lo que hacen o con la experiencia que tienen, o por qué todavía no son tan felices como si lo son otros? Si me sigues en las redes sociales comprobarás que de cada 10 libros que recomiendo a través de eventos públicos, más de 7 tienen que ver con inteligencia emocional, programación neurolingüística, espiritualidad o biografías. Todos ellos me transforman mucho más que cualquiera otro libro, y que se ocupe de altas dosis de números, fórmulas o análisis. No pretendo menospreciar los libros que tienen que ver estrictamente con finanzas o economía. Ni más faltaba que mi atrevimiento e irreverencia llegaran hasta allí, cuando por cierto eran los que primero leía y de los temas que primero escribía. Lo que pretendo mostrarte es que solo cuando piensas distinto, cuando sientes distinto y cuando veas en tu prójimo no a un rival o competidor, sino a un ser humano por ayudar e inspirar, tendrás la lucidez que se requiere para producir ideas millonarias o que, como mínimo, lleguen al objetivo por el cual todos vivimos, ser felices. No puedo ni debo dejar de detenerme en lo espiritual. Cuando reemplaces la palabra odio por la palabra amor, cuando te enamores de tu propósito de vida y de servir con él a millones de personas y cuando permitas que la presencia de un ser superior te invada y acompañe siempre, estarás dando la transformación que tanto necesitas y requiere el mundo. En síntesis, los pasos que me permiten devorar varios libros por semana, hasta uno por día en muchas ocasiones, son los siguientes. Escoger libros en los que no tenga que leer el primer capítulo para entender el segundo. Escoger el tema de mi interés e informarme sobre las bondades de la publicación antes de empezar a leerlo. Antes era necesario ir a la librería para poder hojear el contenido de un libro. Hoy en día existen los libros digitales, y en todas las tiendas que los venden se puede descargar un extracto de las primeras páginas sin costo alguno. Una vez adquirido el libro, leo el índice y escojo los capítulos, si no todos, que resultan atractivos para mí, y los leo de acuerdo con mis prioridades. Si el libro está a la altura de mis expectativas me resulta difícil parar. En este caso es muy posible que durante un día lea el mismo número de horas que duermo, con la metodología que vengo explicando desde el comienzo de esta idea millonaria, y por lo que terminarlo será algo realmente fácil. Si por el contrario el libro no satisface lo que necesito, lo voy dejando morir, bien renunciando a su lectura, como acelerando el paso de las hojas y deteniéndome solo en lo que se encuentre subrayado o con negrilla. Mi vida ha sido marcada por los libros que he leído. Si quieres avanzar más rápidamente en la vida, no te puedes conformar con leer un libro al mes, ni mucho menos con un libro al año, como lo hacen las mayorías. Los estándares de un ser extraordinario deben elevarse a diario, tus exigencias, tus metas, el ritmo que te impones. Que muchos libros útiles nutran desde ahora tu cerebro y tu corazón.